Y arrancamos el programa de esta manera porque vamos a dar nuestra primera nota y se trata de una entrevista que le hicimos al representante justamente de una de las inmobiliarias más importantes y prestigiosas que tiene la Argentina. El señor Diego Cassés nos habló representando a LJ Ramos, justamente esta inmobiliaria que les comentaba, en donde hizo un análisis exhaustivo de lo que sucede con el mundo inmobiliario y el mercado inmobiliario, por supuesto, en época de elecciones. Nos acercamos en concreto a las oficinas de LJ Ramos, una de las inmobiliarias más importantes y prestigiosas que tiene nuestro país. Y aquí estoy junto a Diego Cassés, vicepresidente de LJ Ramos. ¿Cómo andas, Diego? Bien, todo muy bien, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes sí por recibirnos tan amablemente. Bueno, Diego, nosotros queremos saber muchas cosas con respecto a lo que es el mercado inmobiliario, pero principalmente vamos a arrancar por cómo está el mercado actualmente hoy después de las elecciones. Bueno, a propósito de eso te puedo decir que justamente nosotros hemos hecho un estudio donde tomamos desde los gobiernos de facto, es decir, desde el año 83 hasta el día de la fecha, hemos hecho un análisis de qué es lo que sucede en el mercado pre-elecciones, tomando 6 meses antes de las elecciones de cada uno de los periodos, y post-elecciones, es decir, los próximos 6 meses vendrían a ser, a partir de la fecha, de lo que podría llegar a suceder, y hemos visto comportamientos que en cada uno de estos momentos y promediados dan una curva muy parecida. Estamos tomando, y es muy importante aclarar, no las distintas situaciones económicas, sino la situación en ese momento en las elecciones que sucedieron desde el 83 a la fecha. El resultado que sacamos es que las propiedades, tomando, digamos, 6 meses antes de las elecciones, valor 100, el precio, es decir, ha llegado el momento de las elecciones, desciende nada más que un 2%, y después, en los próximos 6 meses, nos da en la curva que los valores aumentan hasta un 8%. Después, la demanda es un dato importante, que es la concreción de operaciones, es decir, pasados los 6 meses vemos que se incrementa en un 7%, es decir, la cantidad de operaciones pasadas las elecciones, ¿no? Y lo que vemos sí, es decir, en el momento electoral, que sí hay una curva muy baja que tiene que ver con las expectativas de la gente y que se retiran muchas propiedades de la oferta. Como para ver qué pasa. Para ver qué pasa. Pero fíjate que el precio prácticamente no baja. La demanda baja muy poco. Y sin embargo la oferta, es decir, baja prácticamente un 30%. Esto quiere decir que de cada 3 propietarios, podemos decir, uno está retirando su propiedad de la venta, ¿no? Sí, estos son datos que verdaderamente dieron muy prolijos y que son tomados más o menos de unos 2.800 casos. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta es que si uno tomara estas mismas curvas desde el año 83 al día de la fecha, es decir, en las propiedades en Capital Federal aumentaron más o menos un 12% más que zona norte. Entonces, esto que estás diciendo también, responde de alguna manera esto que los edificios, a veces uno hace la comparación, ¿cómo puede ser que determinado departamento valga lo mismo que una casa con jardín y pileta? Exactamente, sí, es una buena acotación, porque nos pasa mucho con los clientes y les tenemos que explicar esto, que mucha gente que de repente, por decir de San Isidro, quieren ir al centro y tienen una casa importante, claro. Nosotros tenemos que mostrarles que, cuidado, vos tenés una casa enorme, pero esto cuando lo llevas a un departamento no es lo mismo. No es lo mismo, y las diferencias ahí se hacen un poco más complicadas, porque en general también buscan de hacer una diferencia de dinero y se encuentran con que el departamento es más chico y con un valor más alto, y sí, esto sucede. Y seguimos en la entrevista junto a Diego Cassés de LJ Ramos, y en esta segunda parte de la nota
nos habla acerca de una reunión que se realizó hace muy poquito con una gente muy pero muy importante del mundo inmobiliario de Suiza, y eligieron por supuesto a esta inmobiliaria para que les cuente y les muestre un poco cómo estaba el mercado inmobiliario en nuestro país. Presta atención porque aparte de eso hablamos de muchísimos temas más, por supuesto, que respecta el mundo inmobiliario. Bueno, y hace poco también se realizó una federación con gente suiza, ¿verdad?, de diferentes inmobiliarias. Exactamente, sí, es la Federación de Inmobiliarias Suizas. Los hemos recibido en el país. La verdad, sí, que ellos eligieron a LJ Ramos, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que para nosotros fue un verdadero orgullo el hecho que hayan elegido a LJ Ramos para contarles y para que vean cómo funciona el mercado inmobiliario en la Argentina a nivel residencial y comercial. Están no viniendo directamente a invertir, son 50 personas de real estate que vienen a investigar el mercado, a analizar qué es lo que está pasando en la Argentina, qué posibilidades de inversiones puedan haber, pero vienen en principio con un plan, es decir, han venido con un plan de análisis, ¿no? De ver qué posibilidades de negocios tiene la Argentina. Y han visitado edificios históricos con el gobierno de la ciudad, pero más que nada para ver cómo es la conformación de la ciudad y bueno, ver cómo es toda la ciudad funcionando y la arquitectura. Y el tipo de arquitectura. O sea, un poco como un estudio de mercado de lo que pasa acá. Es verdaderamente un estudio de mercado, sí, lo que están haciendo. Y la verdad que vengan 50 empresarios que se dedican al real estate específicamente, es muy interesante. Bueno, los felicito porque, digamos, los han elegido, la verdad que eso me parece que no es dato menor, ¿no? Bueno, y como para finalizar, ¿qué es lo que le podrías decir a los argentinos o a la gente que nos ve o a los inversionistas? ¿Qué hacer, no? Un poco como, ¿para qué lado moverse ahora que ya pasaron las elecciones? Ustedes que trabajan en esto deben tener un poco más en claro, por lo menos aproximar a la gente qué es lo que se puede hacer en este momento. Sí, yo creo que hoy, digamos, la inversión, como decía, en materia de inmuebles es para quien, no para quien piense en especular en este negocio. No, el negocio de real estate no está para hacer una especulación y ganar dinero como se hizo en otras épocas, entrar y salir con un 30% arriba y demás. Hoy el que compra tiene que saber que es una manera de preservar un valor a mediano y largo plazo. Si queremos ver la operación inmobiliaria como un negocio, tenemos que diferenciar sustancialmente lo que es la residencia. La residencia es un negocio para conseguir diferencias de dinero, es decir, es un pase. Yo construyo y vendo y tengo una utilidad. Y como te decía, la otra operación, que es una operación, la de oficinas, es una operación de renta. Quien construye o compra oficinas es quien piensa en alquilar, no de vuelta. Comprar para vender no es la oficina. El que construye oficinas o el que compra oficinas es pensando en la renta. Claro. ¿Sí? Porque además tiene un bajo costo de manutención. Exactamente, es decir, tiene una administración más simple, claro. El mantenimiento de una oficina es muy bajo porque las oficinas normalmente se alquilan como plantas libres, sin ningún tipo de división, y se cuida nada más que tengan buen aire acondicionado y los sanitarios bien y nada más, porque vos alquilás una propiedad y el que viene la instala todo a su manera, con su layout, y después viene otro locatario y tira todo abajo y lo vuelve a armar. Con lo cual, es decir, la propiedad en sí es una propiedad totalmente abierta, es decir, es techo y piso. Claro. En la vivienda es distinto, es decir, hay, todos lo saben, hay, digamos, elementos de valor, ya sea hablar de alacenas, de pisos de madera, un montón de materiales que son más difíciles de cuidar a la hora de entregar un inmueble, por más de que haya depósitos en garantía, es decir, el cuidado de una vivienda es más complejo. Es más, al suceso de determinada cantidad de años, el equipamiento pasa a ser viejo y uno tiene que renovarlo. Claro. Y vuelvo a decir, no es un negocio de renta. La vivienda hoy está dejando un 4,5% anual. Es decir, es más para mantener el valor, es decir, y tener ladrillos
que pensar en una renta, que hay que tener mayores cuidados y con una renta anual baja. Y ahora algo que está muy de moda ahora es esto de los condo hoteles. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Como oficina? Esa es una muy buena observación y la verdad que nosotros estamos muy alineados con este tipo de inversión. Lo que no estamos alineados es muchas veces con productos que nos traen para que nosotros comercialicemos y que no tienen una buena ubicación. Es decir, es una operación que a nosotros nos gusta mucho, que no la hemos llevado todavía adelante porque es incipiente. Y lo que tiene a favor es que, bueno, uno no tiene contacto con el locatario porque hay un administrador, lleva toda la administración, se rompe algo, la administración es el que lo repara. Claro, uno se desentiende de todo. Te desentendés totalmente de toda la operación, claro. Es decir, y vas a cobrar una renta también de un orden de un 9-10%. Y principalmente lo que tenés es que se actualiza el valor permanentemente. Cuando uno alquila una vivienda o alquila una oficina, los contratos son a 2 y 3 años y no se pueden modificar los valores si uno quisiera mensualmente. En cambio, en el hotel uno puede mensualmente cambiar las tarifas si el mercado lo permite, ¿sí? En la vivienda uno contrata por 24 meses y ese es el valor, y si el mercado mejoró, ese dinero lo perdió, claro, ¿no? Y si el mercado baja, no es que se lo ganó, sino que tiene que renegociar porque si no el locatario se va y después consigue uno con un precio más bajo. Perfecto. Entonces, es muy probable que la suba se la pierda y la baja lamentablemente la tome porque va a tener que volver a renegociar con el locatario. Claro, ¿se entiende? Sí, y con el tema de los condo hotel, una de las cosas que tiene a favor es que la propiedad no se desocupa, porque uno pasa a ser como un porcentual de una operación completa, con lo cual no sufre el momento en que un locatario se va y pasan 3-4 meses con la propiedad desocupada pagando expensas e impuestos, y después que no les gusta nada pagar las comisiones. Entonces sí creemos en que el negocio es bueno. Lo que no vemos todavía es que las ubicaciones sean las más recomendables. Claro. Sí. Bueno, es una buena opción, digamos. Sí, va a serlo y en algún momento seguramente tendremos algo como para ofrecer. Bueno, te agradezco muchísimo por habernos recibido, la verdad, un placer hablar y un poco asesorarnos, ¿no? Y también a la gente en cuanto a esto que es el mercado inmobiliario, un mundo maravilloso pero difícil, y la verdad que si uno no está bien asesorado es complicado también. Sí. Así que bueno, te agradezco una vez más por recibirnos acá y nosotros seguimos con mucho más en concreto.